¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero la estén pasando muy bien. Yo sé que están muy cerca de concluir un ciclo en su vida que es para muchos muy significativo. Quizá no todos vengamos de familias donde nuestros padres hayan tenido la oportunidad de estudiar, algunos sí, algunos no, o quizá nuestros abuelos no lo pudieron hacer. Y ustedes definitivamente están a unos meses y algunos requisitos y boletos de conseguirlo. Entonces, los felicito por ello. Es muy complicado estudiar y trabajar, estudiar en la tarde, cumplir con todas las actividades, todas las tareas, todo lo que implica ser estudiante de la licenciatura en Derecho, pues es complicado. Más que la profesión jurídica pues requiere de grandes lectores. Sí, leí ayer en la noche un libro que fui a comprar allá a la Gandhi, que decía pues que realmente un gran abogado tiene que ser un gran lector. Y definitivamente es algo que estamos buscando inculcar fuertemente en ustedes. Los que les di clases, pues ya saben que yo soy vinegrero para ponerlos a leer. Y espero que haya sido por su bien. Bueno, el día de hoy, como es el primer día, quiero dedicar un momento para hacer un contexto del examen Ceneval, después hacer una introducción de lo relevante que tiene que ver con la materia que casi siempre me ha tocado impartir aquí, que es el curso de Derechos Humanos, y después pues darles la bendición o algo así. Bueno, primera cuestión, examen Ceneval es un examen que hace una asociación civil que tiene convenios con casi todas las universidades públicas del país y con universidades privadas. Ellos buscan evaluar la calidad de la educación que reciben los estudiantes a nivel licenciatura, en algunos casos a nivel bachillerato y en otros casos incluso el nivel de posgrado. Este tipo de examen es un examen general sobre los contenidos que ustedes debieron haber visto en clase, espero. Y finalmente, si ustedes tienen acceso a la guía que es pública en la página de Ceneval del examen de Derecho, van a ver que es un examen principalmente orientado a las cuestiones procesales o a las cuestiones de la práctica de la profesión. Y tú vas a decir, oye, pero pues si soy estudiante, ¿dónde está mi práctica profesional? ¿No? Ahí puede ser un poquito complicado. Sin embargo, está centrado mucho en ver qué tanto ustedes conocen de las reglas del procedimiento, ponerles supuestos, ponerles hipótesis, y decirte, abogado, ¿qué harías tú en este caso? Es decir, muchas de las preguntas las redactan a manera de un caso y te ponen, Juan López iba por la calle y le pasó esto, ¿no? Según el Código Penal, ¿qué conducta? O sea, lesiones, robo, fraude. Sí, no es un examen donde ustedes van a responder cosas aprendidas de memoria, sino es una cuestión ya más de criterio, ¿sí? En otras preguntas les pueden poner las etapas de un procedimiento, del procedimiento en materia administrativa, y les ponen las 8, 9, 10 etapas. Pero te preguntan, dime la secuencia del proceso, cuáles son las etapas en el orden que vienen en el código. Entonces tú dices, bueno, yo sé que todo empieza con una demanda y acaba con una sentencia, y en medio, ¿qué es primero? El desahogo, el ofrecimiento, la valoración de la prueba, esta audiencia, esta diligencia, en qué momento puedo promover o no un incidente, etcétera. Entonces, hay que tener esa mente abierta de que van a venir ese tipo de preguntas y que son orientadas al ¿y tú qué harías? ¿Sí? Y realmente viene mucho contenido de derecho penal, derecho civil, algunas cuestiones de administración pública que orientadas a la procuración y a la impartición de justicia. Entonces, quizá hay asignaturas que ustedes digan, ¿sabes qué? Como que los contenidos de la materia que yo tomé como que no tienen mucha relación
con el temario de Ceneval. Y podamos quizá criticar eso, porque aquí no viene ninguna pregunta de ética, por ejemplo, de filosofía del derecho, de argumentación, de interpretación, etcétera. Sí, pueden quedar fuera asignaturas que aquí se imparten, o derecho ambiental, qué sé yo. Sin embargo, pues este examen es un examen nacional, busca cuestiones generales y lo más común es penal, civil, administrativo y quizá un poquito de derecho del trabajo. Lo demás no tendría tanto peso. Recomendaciones personales para ese día del examen: duerman bien, coman bien los últimos días, no se vayan de fiesta, no pidan el mariachi en marzo, el mariachi llega en mayo. Ropa relajada, pásensela bien ese día, y mucha concentración. Lean muy bien cada pregunta, cada respuesta, y yo les sugeriría ir eliminando una a una. Es decir, son un examen de son múltiple, 4 opciones y siempre hay una opción que no sirve para nada. De volada, esa la tachas y dices, ya me quedan 3. Y te pones a pensar y dices, mira, según lo que me enseñaron, eso no puede ser, quedan 2. Ya 50% ya es. Las probabilidades son muy altas. Sí, y empezar a deliberar por qué una y por qué no otra. Cuando uno está empapado de los temas, a veces a media pregunta ya sabe qué es la B. Sí, es esta, es la figura. ¿En qué etapa del proceso penal? Es la vinculación al proceso. Ya ni la estás terminando de leer y ya la estás viendo en la respuesta, ¿no? Y ahí la marcas. Entonces, eso sería en cuanto a lo general. Bueno, yo estuve repasando qué tiene que ver el curso que normalmente imparto, que se llama Derechos Humanos, con el examen Ceneval, y descubrí que no tiene casi nada que ver. ¿Dónde es lo fuerte? Todo lo que sea derecho constitucional que tenga que ver con derechos humanos. Artículo 1 constitucional, 133 constitucional y otras figuras por ahí que están en otros lados. Probablemente sí vengan ese tipo de preguntas, es decir, un concepto novedoso de los derechos humanos y también del derecho constitucional y al mismo tiempo del derecho procesal constitucional, sería esta idea del llamado bloque de la constitucionalidad. No sé si en alguna de sus clases lo llegaron a ver. Bueno, los que fueron mis alumnos, según yo sí se los enseñé, ¿no? Y nos está hablando de este fenómeno contemporáneo de que hay normas jurídicas adicionales al texto constitucional que comparten la misma jerarquía, ¿sí? Y esas normas jurídicas deben tener una condición: hablar del tema de derechos humanos. Al hablar de derechos humanos, merecería compartir la jerarquía que tiene la Constitución, que es del 1 al 10, pues el 1, ¿no? El ordenamiento de mayor valor o de mayor peso. Entonces la idea bloque de constitucionalidad es amigable con jerarquía, ¿no? Están relacionadas. Si entendemos esta idea de bloque, la volvemos a comentar. Jerarquía constitucional me parece que es un tema que ven en muchas asignaturas, pero si alguien tiene alguna duda, háganmelo saber. Generalmente esta idea de bloque de constitucionalidad va a tener una vigencia en el derecho internacional, porque ustedes saben que de 1948 al día de hoy, pues a México le gusta firmar todos los tratados internacionales que existan, todavía ni lo terminan de escribir y ya el embajador de México ya lo firmó. Entonces hay un gran desarrollo en torno al reconocimiento de derechos humanos en el ámbito internacional. Es la época contemporánea y ahí encontraremos los principales ejemplos. ¿Qué otras figuras tienen algo que ver con derechos humanos? Tiene un poco que ver el tema del derecho procesal constitucional con las figuras de los medios o mecanismos de control de la constitucionalidad.
que tienen un objeto muy concreto. Es decir, son instrumentos, herramientas, procedimientos que su fin principal es ventilar temas que exclusivamente tengan que ver con los derechos humanos. Es decir, cuando uno ve un juicio en materia familiar, lo principal no son los derechos humanos, lo principal son intereses de las partes. ¿Que tienen en el fondo que ver con un derecho? Sí. Porque si tú demandas por la vía civil, pues quizás estás alegando el derecho al patrimonio, la posesión, etcétera, ¿no? Por los diversos medios, herencias, sucesiones, donaciones, bienes mostrencos, no sé, etcétera. Que esos nunca he visto uno, pero quizá pueda ser. Entonces, recordando qué serían estos medios, pues serán un conjunto de mecanismos y órganos que tienen el propósito de corroborar, analizar si un acto de gobierno o una ley, una ordenanza, una norma jurídica tiene una congruencia con lo que se llama constitución. ¿Sí? Y ustedes deben de saber que la idea constitución, pues no nomás es el librito constitución, sino que este concepto, bloque de constitucionalidad, te permite estudiar el texto constitucional más un sinfín de disposiciones en tratados, leyes, códigos, reglamentos, etc. La doctrina jurídica le llama también constitución extendida. ¿Sí? Dependerá del autor que ustedes consulten, es el concepto. Al mismo tiempo surge esta figura que probablemente se las presentaron en algún momento del curso de procesal constitucional, que es el control de convencionalidad. Ese sí lo vieron, lo analizaron en algún momento. Sí. Digan sí o no, porque no. Sí. Sí. A ver, levanten la mano los que sí. Nadie levanta. No, como 10. Bueno, rápidamente, ¿de qué se trataría? Es un ejercicio casi igual a que se realiza con esto del control de constitucionalidad, pero ahora abordamos otro tema. Es decir, también es un examen o es un análisis o un estudio o un mecanismo para poder determinar si actos de gobierno, normas jurídicas llamadas leyes, tienen congruencia o no, pero ahora es con tratados internacionales que aborden el tema de los derechos humanos. Entonces, finalmente, estos dos temas van de la mano. ¿Cuándo se generan? A partir de 2011 de manera formal, con la reforma constitucional de los derechos humanos, y es a partir de ahí que nacen una serie de nuevas figuras, ¿sí? Queda como más clara esta idea del bloque de constitucionalidad, que era pura doctrina, en México no se hablaba bien. Control constitucional se modifica, se incorpora control de convencionalidad, vienen principios que nos dicen cómo interpretar derechos humanos, vienen a reiterarnos obligaciones generales de derechos humanos y algunos deberes concretos. Entonces, también debemos tener en cuenta estos principios. Generalmente el artículo primero constitucional va a manejar dos de ellos. El llamado principio pro persona o pro personae y el principio de interpretación conforme. Esos principios realmente en la práctica jurídica son un poco complejos, es decir, uno cuando ya ejerce, cuando tiene un caso o cuando trabaja en un tribunal, pues les dicen, a ver, aviéntate un pro persona. No, espera, déjame estudiar bien porque no es sencillo. Sin embargo, se enseña de manera descriptiva. Te decimos qué es el principio pro persona, qué es la interpretación conforme y se acabó el semestre, ¿no? Ya no hay más. Entonces, antecedentes, si ustedes buscan el derecho internacional, esa cosa existía desde los 80s, pero en 2011 se nos iluminó
el cielo y los conocimos por primera vez, ¿no? Muchos años después. Esta idea de principio pro persona se puede dar cuando un tema se legisla muchas veces. No debería legislarse muchas veces un tema por técnica legislativa. O sea, hazme una ley que hable de un tema una sola vez. Pero estamos en México. Entonces, un mismo tema puede estar regulado al mismo tiempo por diversos ordenamientos. Que esos ordenamientos, en el caso que tú quieres estudiar, todos son válidos. Todos son aplicables y dices, trágame tierra, ¿y ahora qué voy a hacer? Eso da origen a un tema doctrinal que se llaman conflictos normativos, choque entre normas. Y se las han ingeniado en los tribunales para diseñar reglas de cuál elegir. En derechos humanos surge este mecanismo llamado interpretación, principio pro persona, y te dice dos cosas. Tú estás en un caso que hay varias reglas jurídicas del mismo tema, que las dos son aplicables, que las dos puedes hacer valer ante un juez, ante un procedimiento. ¿Qué te dice este principio? Determina cuál de las dos puede producir mejores efectos jurídicos sobre la persona a la cual se le debe aplicar. Es decir, especula las consecuencias. La norma A le da un beneficio hasta un nivel. Y la norma B le da el mismo beneficio, pero es más extendido. ¿Qué dice pro persona? Elige la opción B. ¿Qué debes comprobar? Que hay un mayor beneficio en cuanto a la realización de ese derecho. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando hay una norma jurídica y nuestros superjuristas la han interpretado 100,000 veces y tenemos en la mesa 5 o 6 interpretaciones de la misma norma, del mismo derecho, y dices, bueno, ¿y aquí a quién le hago caso? O hay diversas tesis de tribunales, etc. Va a pasar lo mismo. Evalúa el impacto que tiene la aplicación de ese criterio. ¿Cuál de todos tiene un mayor beneficio? Y ese vas a elegir. Eso es el aspecto romántico, ¿no? En la práctica profesional se puede complicar un poco porque puede un juez decir que opta por la opción 3 y yo litigante digo, ¿qué le pasa? Sí, me hubiera la apelación y al amparo porque como que no estudió aquí en la UABC. ¿Qué onda? Sí. Entonces ahí puede haber disputas, intercambio de opiniones, pero un examen como el que van a hacer pues no tiene esos alcances, ¿no? Sería la cuestión de los conceptos más básicos y nada más. Y este otro principio de interpretación que se llama, en la Constitución se llama interpretación conforme. ¿Y conforme a qué o a quién? La doctrina le ha puesto un nombre más largo. Principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución. Y ya te entendí. Pero bueno, nuestros legisladores nomás dijeron interpretación conforme y nada más. Aquí funciona de otra manera. Tienes un problema jurídico que tiene que ver con derechos humanos. Y te encuentras dos normas jurídicas que te ayudan a resolver ese pleito, que son la respuesta legal al problema, ¿sí? El problema consiste en que probablemente la regla que tú has elegido, al momento de aplicarla sobre el ciudadano, pueda tener un problema de constitucionalidad. Es decir, que esa norma le puede generar un perjuicio. Es decir, que esa ley fue mal diseñada y en el fondo le va a causar una afectación. ¿Y qué dice? Bueno, en vez de aplicar la ley a rajatablas, principio de legalidad, exacta aplicación de la ley,
no podrás tú diseñar una interpretación que elimine el defecto de la norma. Y te dice, juez, si lo puedes hacer, hazlo. Entonces un juez pues va a razonar y te va a decir, ¿sabes qué? La norma dice esto de manera textual. Sin embargo, voy a hacer caso omiso de un requisito, de una exigencia, de una condición que la misma regla me dijo. ¿Por qué? Porque si la hago valer, voy a vulnerar sus derechos. Entonces, no la voy a aplicar. Y voy a interpretar que no es necesario cumplirla para poder resolver mi caso. Y se acabó. ¿Sí queda claro este aspecto? Este es algo más técnico que lo anterior. ¿Sí quedó claro? Sí. Tengo una duda. Entonces, ambas, una es interpretación conforme y la última que explicó es la interpretación conforme a la Constitución. ¿Esa es la separación? ¿O no, son dos vertientes? Yo la aclaración que hice es del nombre. Ah, ok. Constitucionalmente se llama principio de interpretación conforme. Pero hablar así, con el nombre oficial que tiene, puede ser ambiguo. Y en la doctrina hacen la aclaración. Cuando digan interpretación conforme, el nombre completo debería ser principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución. Sí, yo sé que son como dos renglones, ¿no? Entonces el legislador dijo, ¿sabes qué? Le ponemos un nombre breve. Entonces la interpretación conforme abarca tanto la tesis, que es más aplicable, tanto como no aplicar exactamente la norma, abarcaría esas dos vertientes. Más que nada, por ejemplo, la jurisprudencia de la Suprema Corte te va a decir que tendrías tú que estar consciente de que la norma que aplicas vulnera derechos humanos. En términos más técnicos, que tú te diste cuenta que probablemente es inconstitucional. Entonces, si es inconstitucional, los medios de control dicen no la apliques, ¿no? Como el amparo, ¿sabes qué? No se te va a aplicar esta regla, ¿sí? Eso es lo que ustedes vieron en el curso de amparo. Sin embargo, este principio te dice, si puedes evitar llegar a ese punto, creando una interpretación, vete por ahí, ¿sí? Entonces es como un paso previo a que un juez decida no aplicar una norma por calificarla contraria a derechos humanos. Es una manera de arreglar errores en el diseño de una norma, ¿sí? Porque también tienen problemas jurídicos el que no la apliques, ¿sí? Esos vacíos legales o lagunas legales, a veces cuando la Corte expulsa normas del orden jurídico, en vez de crear un beneficio social, echa a perder otras cosas, ¿sí? Y eso pues se ha estudiado y pues se ha preferido que en algunos casos no se llegue a ese punto. No sé si me quedó claro. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿qué más del Ceneval tendría que ver con lo que corresponde a mi materia? A mí me parecería que pueden venir preguntas que tengan que ver con los principios generales de los derechos humanos, que al final son características, rasgos, cualidades que estos tienen. En la doctrina hay muchos, ¿sí? Y puede haber un debate en torno a la pregunta, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? El legislador permanente elige 4 que son ampliamente aceptados por la doctrina, ¿sí? El primero de ellos es el principio de universalidad, ¿sí? Los derechos humanos, su titular es toda aquella persona humana, es decir, todos nosotros. A eso tiene que ver con universal. Todos tienen acceso a ese derecho. Y hay algunos detalles que aclarar. Ese acceso a ese derecho te va a indicar que ese derecho está disponible, es realizable, es viable, lo puedes llevar a cabo, lo puedes ejercer en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Es decir,
valen independientemente del contexto, ¿sí? ¿Qué se ha encargado el legislador en torno a este principio? Regular derechos humanos. Es decir, hay códigos, hay leyes que reglamentan un derecho. Por ejemplo, el derecho a la educación. Viene el artículo 3 constitucional y te lo explica, ¿no? Como en 3, 4 párrafos. Bueno, más porque le metieron la reforma educativa. Y hay una ley general de educación que es reglamentaria del artículo 3 y hay otras leyes. Entonces ya tener claro que el derecho a la educación es universal, pues sí, pero las condiciones, el cómo, el cuándo, el dónde, el a qué horas, el a ver si también es hasta las 10, eso dependerá de la ley, ¿sí? Entonces, de manera general, los derechos nos pertenecen a todos los que somos de este género, no importa el contexto, pero el legislador sí se ha dado permiso de poner límites o de definir el contenido de cada uno de los derechos. No sé si me van a entender con esto. ¿Sí? ¿No? Bueno, siguiente principio que tiene que ver es esta idea de interdependencia. Se ha estudiado sobremanera que los derechos humanos no son aislados. Todos los derechos siempre van a encontrar una conexión con otros derechos. Incluso, si tú vulneras un derecho, puedes producir una reacción en cadena. Pongamos un ejemplo. Está el derecho humano de acceso al agua potable, cuarto constitucional. Pues, ¿qué es lo que pasa si el gobierno local no se asegura que todas las personas tengan disponibilidad de ese servicio público, ¿no? Que todos tengamos agua en casa, que se tenga la tecnología y la infraestructura, y nos quedamos sin agua un par de días, o un par de semanas, o un par de meses? ¿Qué nos dice la medicina, la ciencia? Bueno, si no hay agua, no te puedes saciar, y si no te puedes saciar, hay más bacterias, y si hay más bacterias, focos de infección. Entonces puede encontrar un vínculo con derecho a la salud. O qué tal si el agua tiene que ver con que en el lugar donde recibe servicios de salud, que es un hospital, el ISSSTE, el IMSS, pues tampoco tiene agua. Pues ahí está el derecho de seguridad social, que tiene que ver un poco con el derecho al trabajo, tampoco como que está pleno. Y otros temas que tienen que ver con derecho a la vivienda, etcétera. Entonces, ustedes pongan un derecho y lo problematizamos y vamos a encontrar conexiones. Al grano, los derechos están ligados entre sí. Cuando un derecho es transgredido, puede producir una reacción en cadena que afecte a diversos derechos. De eso se trata cuando hablamos de interdependencia como un principio o una característica de los derechos. La indivisibilidad es un cuarto principio. De manera muy breve, tiene que ver con que tú no puedes eliminar, separar o excluir un derecho, porque al final todos los derechos tienen esta conexión a la que nos referimos. ¿Sí? Entonces, a lo que va el principio de indivisibilidad es que los derechos humanos se estudian en conjunto, en equipo. ¿Sí? Cuando te hagan valer un derecho en un proceso penal, tú sabes que puede haber otros. Por ejemplo, en materia penal, o no sé si estén llevando el seminario penal, les van a poner casos de debido proceso. O hablar de los derechos del imputado. Y tú ves el Código Nacional y son como 20. Entonces, si tú estás ventilando que el proceso no se llevó adecuadamente como un derecho, pues un juez va a decir, dime exactamente dónde está el problema. Tu abogado no tiene cédula, no pudiste ofrecer pruebas, te negué el derecho de audiencia, no se te notificó de esta audiencia o sí se te notificó. Te di los tiempos legales para prepararte, tu abogado tuvo la oportunidad de recabar pruebas, de realizar diligencias o no. Entonces vas buscando el problema y esos pequeños
supuestos que yo mencioné, por lo menos en derecho penal, también son derechos. Sí, el derecho a tener un abogado es un derecho aislado, solo, independiente. Pero cuando lo metes en un contexto de abogados, de procesos, de llevar constantemente asuntos, pues al final todos están en la mesa. Y bueno, el último principio que habla de la progresividad y tiene que ver principalmente con que, aunque este más bien sería una obligación, en el sentido de que un derecho se sabe, está estudiado que va a crecer, va a evolucionar. Un Estado va a buscar maneras de proveer servicios que lo hagan más eficaz, más viable, más pleno, que tú lo ejerzas con mayores libertades, con mayores confort. Y nos dice, la realización de los derechos implica buscar un ideal de perfección y se restringe, se prohíbe, no se recomienda promover o provocar que los derechos caigan en un retroceso. Es decir, Estado, si tú diste un paso adelante en un derecho, ya no te puedes retractar. Si tú ya duplicaste el presupuesto para asegurar o garantizar un derecho, ya no lo puedes reducir. Si un derecho avanzó producto de las ciencias, tú ya no puedes prescindir de la evolución científica para hacer, etc. Estos ya son cosas más técnicas, pero al final la idea es que se queden con qué es la progresividad. Y bueno, 4 obligaciones que no debemos olvidar en derechos humanos, que probablemente se las puedan hacer valer en el examen Ceneval, son las siguientes. La obligación de promover derechos humanos, que tiene que ver con publicidad, propaganda, educación, cultura. Entérate que los derechos existen y que son algo que te pertenece. Punto. ¿Sí? El Estado debe diseñar estrategias para informar a la sociedad de sus derechos. ¿Sí? Esencialmente eso sería. La obligación de respetar derechos es una segunda obligación y el Estado tiene un deber de no hacer, como en derecho civil. Ustedes ya vieron los cursos de obligaciones, ¿no? Obligaciones. Están las obligaciones de no hacer. Puedes celebrar un contrato donde tú te comprometas a no realizar una actividad, a no pasar por una calle, a no proveer un servicio en la noche, solo en la mañana. Entonces sucede lo mismo. El Estado tiene un deber de no hacer. No intervengas, no te metas. Generalmente lo hace con derechos que tengan que ver con libertad. Si yo no me meto, no estorbo, ¿verdad? Entonces puedes tú llevar a cabo un derecho sin mayor problema. Entonces le corresponde al Estado permitir que tú lleves a cabo un derecho, que te manifiestes públicamente, que accedas a la salud, que tengas un abogado, que tengas vivienda, etcétera, ¿no? Y bueno, las últimas dos que son más complicadas, proteger y garantizar. Y aquí puede haber confusión. Proteger. El Estado debe realizar acciones que tienen que ver con gobierno, planes de trabajo, campañas, proyectos, con el objetivo de evitar que un derecho sea vulnerado o con el objetivo de fomentar un derecho, de estimular su desarrollo. ¿Sí queda claro ese aspecto? La obligación de garantizar se parece mucho, pero la diferencia es la siguiente. La diferencia es que las acciones de gobierno no son acciones inmediatas. Estamos hablando de crear leyes, decidir presupuesto, ¿sí? Fundar instituciones de gobierno, crear la Comisión de los Derechos Humanos, crear la Procuraduría Estatal de la Defensa de los Consumidores, etc. ¿Sí? Entonces, garantizar es medios, herramientas para
trabajar después, ¿sí? Legislar y crear un procedimiento judicial, un juicio, ¿sí? Crear un tribunal, etc. Y regreso. Proteger son acciones determinadas, ¿sí? Como lo que hizo el gobierno este fin de semana, o no sé dónde, que hicieron unas jornadas por la paz y estaban todas las dependencias dando asesorías en una colonia, ¿sí? Eso puede ser acciones de gobierno, etc. Pero bueno, como ya se está acabando el tiempo, y ya los veo un poco cansados, pues me regreso al comienzo. Bueno, espero que me llamen para otros días, ¿no? ¿Quién sabe? Pero el punto es este. Examen Ceneval, reitero, tiene que ver con cuestiones aplicables en la práctica profesional, mucho cuestiones procesales, y al mismo tiempo, pues, se involucran aspectos que tienen que ver con la teoría. Es decir, te pueden decir, a fulano de tal, en la esquina llegó un muchacho y le clavó un cuchillo y se murió. Médico legista dictaminó que la causa de muerte era un infarto. Entonces, te pueden preguntar, oye, según la causa de muerte, ¿qué tipo de dolo había? ¿El dolo directo, el dolo eventual, etcétera? Es decir, te va a poner un supuesto y tú debes pensar la respuesta. En derechos humanos yo estuve explorando el contenido. Los derechos que puedan venir en preguntas serían derechos que generalmente tienen que ver con proceso. Todo lo que es debido proceso, presunción de inocencia, principio de legalidad, y todos los que mencioné en materia penal: contar a un abogado, ofrecer pruebas, términos, cómputos, derecho de instancia, acceso a la justicia. Muy probablemente algo de ellos vendría en una pregunta. Hasta donde yo vi no venía dogmática de los derechos humanos, no venía cuestiones teóricas, no viene la historia que tanto me gusta enseñar, que doy como un mes y medio de historia, ni otras cosas, sino cosas ya al grano, ¿sí? Los derechos humanos lentamente se los presentan en todas las materias. En familiar ve los derechos del niño, en civil ve los derechos que tienen que ver con el patrimonio, la posesión, etc. En el electoral ve los derechos políticos, en mercantil ves la libertad de asociación, la libertad de comercio. Es decir, a lo largo de la carrera te los presentan uno a uno. Cuando uno da un curso de derechos humanos es una introducción general a la materia, pero no alcanza para darnos un tour de todos los derechos, ¿no? Bueno, fuera, ¿no? Debería haber derechos humanos unidos, pero nada más tenemos uno. Yo sé que no hay mucho tiempo, el día de hoy agendamos 1 hora, y yo quisiera decirles que tengo material en mi computadora que les puede servir, y yo creo que una opción más fácil sería subirla al grupo, ¿sí? Quizá les pueda subir preguntas modelo que yo tengo por aquí, información sucinta, tengo algunos folletos de derechos humanos que son en 2 páginas la información, porque ahorita ya no es de lean 100 hojas, ¿no? Ahorita es concéntrate, son como 200 preguntas, viene de todo un poco y queremos que se lleven los mejores resultados. Entonces, tómalo con seriedad. Para nosotros es un diagnóstico, nos ayuda a ver en qué estamos mal. Aparte de lo que vemos con los ojos, es un indicador para mejorar y puede orientar a cambiar el plan de estudios, a cambiar los temas que se enseñan y a pedirles perdón por lo que no les enseñamos. Por mi parte sería todo. Quedo a su disposición por el grupo de Facebook, en el pasillo, en donde sea que me encuentren. Pueden hacerme cualquier pregunta. Muchas gracias.